última clase. ¿Esta es su clase, no mi clase? No sean chamulleros, así se los voy a decir en términos académicos. Y encima, salameros para sumar puntitos en el parcial. Acá está el documento. Ahí estamos, de nuevo, volvimos. Tantas cosas que me parecen de Zoom acá en el medio. Ahí estamos. Bueno, entonces sí vamos por la burocrática y llegamos a la estructuralista, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, la escuela estructuralista, es la primera escuela con enfoque abierto. Es decir, además de considerar a las personas, es una teoría integradora, además de incorporar la estructura, escuelas clásicas, neoclásicas y humanistas todas juntas, tener un enfoque integrador de lo formal y de lo informal. Además de eso, considera, y esto es una diferencia sustancial con el resto de las organizaciones, el ambiente externo. Considera la influencia que tiene el ambiente dentro de la organización. ¿Sí? Por eso esta escuela se torna bastante más compleja. ¿Se acuerdan que hicimos ese documento colaborativo que era el glosario? Surgen conceptos como la estrategia, surgen conceptos como el enfoque múltiple, ¿sí? Muy importante, que habla de esta integración que se da de los diferentes enfoques que venían dándose en la administración, el formal, el informal, de esta motivación solo por factores económicos o sociales. Bueno, esta escuela incorpora el concepto de recompensa social y material, las dos al mismo tiempo, ¿no? De recompensas sociales y materiales. Habla de que la organización es compleja y el desdoblamiento de la función de autoridad, fíjense, ahí estamos hablando de estructura, genera diferentes niveles dentro de la organización, ¿sí? Y habla de una cúspide estratégica, habla de un nivel medio táctico y habla de un nivel operativo, ¿sí? O de la base de nuestra pirámide de la organización. Incorpora este concepto del análisis intraorganizacional, es decir, hacia adentro, e interorganizacional, es decir, hacia afuera, y habla del concepto de interdependencia que existe entre la organización y las otras organizaciones del entorno. Esta interdependencia, muy vinculado después también con el enfoque sistémico, que es otra escuela de pensamiento, de sistema abierto, ¿sí? de las teorías abiertas que consideran el entorno, habla de que las diferentes partes se van interrelacionando y que el movimiento de una puede causar cambios en otra parte del sistema. En este caso hablamos de organizaciones y las acciones de una organización pueden tener impacto en otras organizaciones. Y viceversa, o sea, el entorno puede modificar la organización,
haciendo que se adapten sus objetivos, se adapten su forma de trabajo, ejemplo, COVID-19, cómo fuimos adaptando las estructuras organizacionales para poder hacer frente y poder seguir trabajando, y también las organizaciones pueden producir un cambio en el entorno. Fíjense, de nuevo podemos dar el ejemplo del Fortés, por ejemplo, y cómo cambió totalmente un modelo de sociedad. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿A quién era que no le quedaba del todo claro esta teoría? Que me cuente si vamos aclarando o no. A mí, dice Martín, está ok. ¿Eso lo habían hablado al principio, Fati, cuando recién te conectaste? Sí, cuando recién me Claro, conecté me habían dicho que tenían matete con esta claro. teoría. Me imaginé porque yo ya no lo había escuchado, pero bueno, pareciera que va todo bien. Sí, sí, perfecto. Lo ¿Cómo dijo el importante ejemplo que se cortó? Pregunta Sabrina. el de cómo las organizaciones se adaptan al entorno o cómo pueden cambiar el entorno. O sea, cómo el afuera puede modificar la estructura y las formas de relacionarse de la organización, o las organizaciones también pueden modificar el entorno. Entonces di dos ejemplos. Uno era el ejemplo de, bueno, cómo la pandemia hizo que las organizaciones se adapten. Entonces, por ejemplo, empresas que nunca en su vida habían utilizado teletrabajo, empezaron a utilizar teletrabajo. La facultad, por ejemplo, es un ejemplo. Jamás nos hubiésemos imaginado, la facultad tuvo que reconstruir su estructura para poder dictar clases virtuales, porque no estamos en siglo XXI, estamos en la Universidad de Lomas de Zamora, y no teníamos dentro de nuestra propuesta académica el dictado de clases virtuales. Sin embargo, se terminó adaptando para poder seguir ofreciendo el servicio que ofrece, por ejemplo, en este caso. Y también dijimos que las organizaciones también pueden modificar el entorno, y volvimos a dar el ejemplo del Fortés, que dijimos como los cambios de producción a nivel interno dentro de la organización, de los métodos de producción, hicieron que se modifique todo las relaciones que se dan a nivel social, ¿no? Cómo hicieron que, como dijimos hoy, la calidad de vida a nivel general de los trabajadores haya ascendido. Y cómo cambia el enfoque y cómo puede modificar las relaciones que se dan dentro del entorno, ¿no? Marcando diferentes reglas de juego, marcando nuevos tipos de procesos o de procedimientos que se den. También es importante de esta escuela el tema de que es la primera escuela que se sale de el análisis de la empresa propiamente dicha, empresa barra fábrica, casi con totalidad, con excepción de la burocracia, pero casi todas las demás solo estudiaban a las empresas. Bueno, esta escuela reconoce una multiplicidad de diferentes tipos de organizaciones, por su tamaño, por los servicios que ofrecen, por sus características, y hay un montón de clasificaciones de organización, por el tipo de poder que emplean, por los mecanismos de control que emplean las organizaciones, por quiénes son sus beneficiarios principales. Entonces, hay una inmensa cantidad de clasificaciones de organizaciones que esta escuela por primera vez reconoce, esta multiplicidad organizacional, y que la administración debe dar respuestas diferentes a cada uno de estos tipos organizacionales. Fati, Analía quiere hacer una consulta, le voy a dar audio, ¿sabes? Dale. Ana, fíjate si ahí podés hablar. Ahí está. No, quería hacer una consulta con respecto al foco que hace la escuela estructuralista. Yo en el cuestionario había varias opciones para ver en qué foco, en qué se focalizaba esa escuela, y puse, capaz que fue una pregunta capciosa, que hacía foco en estructura, y en realidad me la tomó como mal, la hice mal. ¿Es así esto? Porque acá yo estoy viendo en el cuadro que lo pusimos
como... Sí, hace foco en la estructura. Estoy buscando el simulacro, a ver dónde está. Pero no en el Como se me- simulacro, en el cuestionario propio de esa escuela, que le Mm. hicimos para 2 semanas, no me acuerdo. Ahí ya tengo que buscar un poco más. Lo tengo un poco más difícil. Pero Capaz sí, que es una escuela equivocada. que hace foco en la estructura. Entonces está bien así como está en el cuadro. Sí, está bien, hace foco. De hecho, de ahí el nombre, estructuralismo, justamente, porque se Yo lo enfoca había en puesto la... y estaba mal. ¿Cómo? Que yo lo había puesto y estaba mal, eran varias opciones que había que poner y yo la asocié. Como es una escuela estructuralista, lo puse como estructura y no correspondía. No en el simulacro. Tendría que rever esa pregunta puntual, qué decía esa pregunta y cuáles eran las opciones, como para ver hacia qué está enfocado. Si querés después me fijo y te digo, Sí, capaz porque que no se la confundió. recuerdo con exactitud, pero Bueno. como norma general, digamos, sí, esta escuela, de hecho, habla cuando describe los diferentes niveles organizacionales, está hablando de estructura. O sea, cuando define del nivel táctico, operativo, estratégico y demás, está hablando de estructura. Cuando define mecanismos de control, que en las tipologías de acción y la mención y demás, está hablando de tipos de estructura. O sea, hace foco en la estructura. Incorpora también la visión de las personas e incorpora algo que hasta el momento no se había incorporado en el análisis administrativo, que tiene que ver con el ambiente. Quizás es eso, que eran, digamos, múltiples opciones y además de estructura faltó marcar algo de lo que menciona Fati. Fati, hacen otra pregunta relacionada con esto, Romina, ¿la autoridad cómo sería en esta escuela? ¿Cómo creen que sería esta autoridad? Ahí se quedaron todos mudos. Uh-huh. En realidad tiene un enfoque bastante similar. El autor en Chevenato no lo van a encontrar específicamente el tema de la autoridad, pero como habla de recompensas sociales y salariales, como habla de una integración entre el enfoque formal y el enfoque informal, ¿sí? como da todas esas pautas, yo la consideraría el tipo de autoridad muy similar al tipo de autoridad que planteamos cuando hablamos de teoría de la organización o teoría conductista, ¿no? Que hablamos de este concepto de influencia, que puede actuar dentro de la estructura, la posición, el cargo, el conocimiento, la posición o el cargo, fuera de la estructura, por ejemplo, el conocimiento. Entonces sería como una teoría más integrativa, ¿no? ¿Qué opinan? No opinan nada, opinan que está bien. ¿Y qué habían puesto en el cuadro, Fati, en relación a eso? No, porque no estaba el tema de la autoridad en el cuadro. No, pero digo, si había algún tipo de descripción, no, solamente autoridad como concepto, claro. Claro, tiene Ambiente, autoridad como concepto, comunicación, análisis, ambiente. está bien. Yo acá le agregaría intraorganizacional, ¿sí? Intra e Disculpe. inter. Los dos. Sí, ¿quién? Me parece que Aide, ¿no? ¿Quiere hablar? No, Nidia. Ah, Nidia. Sí, yo acá en las preguntas de estructuralismo, me parece que ahí era lo que preguntaban si la estructura pertenecía o no. Y yo contesté que no pertenece y estaba bien, me la consideraron bien. Tendría que ver exactamente el formulario. Después, si quieren, lo vemos. Estaba la naturaleza, si pertenecía o no, organización informal, nivel de especialización, relaciones, tecnología, estructura, tamaño, mercado, y teníamos que poner si pertenecía o no. Y yo, por Bueno, ejemplo, puse que no y estaba bien. la estructura sí pertenece al enfoque estructuralista. Porque es una teoría integrativa, vuelvo a lo mismo, o sea, que les quede esta idea. Es una teoría integrativa, integra el enfoque formal con el informal, integra la estructura con las personas, ¿sí?
Es lo que de palabra quiso hacer la burocrática, pero que no le salió, porque se terminó enfocando solamente en cuestiones que tienen que ver con la estructura, ¿sí? Esta escuela, al ser integrativa, habla de la estructura, habla del concepto. El concepto de autoridad está íntimamente ligado al concepto de jerarquía, que está ligado al concepto de estructura, ¿sí? Habla de autoridad, habla de jerarquía, habla de división del trabajo, habla de recompensas salariales y sociales, habla del vínculo con las personas y habla de la importancia y la influencia que tiene el ambiente dentro de la organización. Habla de la interdependencia. Todas esas cuestiones hacen a la estructura, hacen al ambiente y hacen a las personas. ¿Sí? La autoridad debería ser jerárquica si es estructuralista. Sí, está bien, debería ser jerárquica si se basa en la estructura, pero acordémonos que también esta escuela es integrativa. Por eso yo lo asocio más a un tipo de influencia organizativa, que puede actuar dentro de la estructura, pero también puede actuar por fuera de la estructura. Bien. ¿Seguimos? Después, o antes, depende de cómo lo queramos ver o analizar, hablamos de la teoría de la organización o del enfoque conductista. Uno de los principales autores es Simon, Barnard es otro, Simon sobre todo con todo lo que tiene que ver con el concepto de racionalidad limitada y teoría de toma de decisiones. Es una escuela también integrativa, es una escuela en donde también se considera el enfoque formal y el enfoque informal, ¿sí? Acá hablamos del hombre administrativo, que es aquel hombre racional. No hablamos del tipo de hombre de la escuela estructuralista. Acá surge el concepto de hombre organizacional, que es el hombre que va cumpliendo determinados papeles en diversas organizaciones, porque hablamos de la complejidad de las organizaciones cuando hablamos de estructuralista, de que existen diferentes tipos, que hay tantos tipos organizacionales como objetivos se tienden a cumplir dentro de las sociedades. Por eso surge el concepto de hombre organizacional, que es aquel hombre que debe tener tolerancia a la frustración, que debe tener ganas de superarse a sí mismo. Y en la escuela Teoría de la Organización aparece el concepto de hombre administrativo, que es el hombre racional, el hombre que acepta y que toma decisiones racionales. Acuérdense que la Teoría de la Organización incorpora este concepto de toma de decisiones y de alguna manera define algo que, ¿se acuerdan que nosotros por ahí arriba cuando hablamos de Taylor hablamos de que él dividía entre los que piensan y los que hacen? Hay gente que para Taylor no toma decisiones, hace, solo ejecuta. Bueno, Simon con esta teoría de la decisión incorpora este concepto de la racionalidad limitada, que es un concepto muy importante dentro de esta teoría, incorpora el concepto del hombre racional, el hombre administrativo, que está todo el tiempo tomando decisiones. Todos los hombres toman decisiones todo el tiempo. Depende del nivel organizacional en el que se encuentren, va a ser el nivel de decisiones que tengan que tomar. Pero las organizaciones, para Simon, están conformadas por un conjunto, una cadena de decisiones. ¿Sí? Bueno, dentro de esta escuela tenemos, como les dije, el concepto de racionalidad limitada, que significa que el hombre va a tomar decisiones, va a tender a tomar las decisiones que considere satisfactorias para tratar de optimizar los resultados, pero teniendo en cuenta que su raciocinio está limitado. Es decir, que va a estar limitado porque no puede obtener toda la información que necesita para tomar la mejor decisión posible, que no puede hacerlo por cuestiones de tiempo, no puede hacerlo por cuestiones que tienen que ver con el nivel de procesamiento de la información, y eso le va a dar un raciocinio limitado, ¿sí? En base a eso se elabora toda una teoría de las decisiones. Esta teoría habla de la cadena de medios y fines, cómo un medio se convierte en un fin, un fin se convierte en un medio para otro fin posterior,
¿no? Y cómo así se van moviendo las organizaciones, clasifica las decisiones en diferentes tipos, habla también de la teoría del equilibrio, este es otro concepto muy importante de esta teoría, en la que clasificamos o entendemos que que existen dentro de las organizaciones diferentes tipos de participantes, que cada uno de los participantes va a aportar sus contribuciones a cambio de una retribución. Y las organizaciones tienen que tender al equilibrio porque de esos aportes surgen las contribuciones con las que les van a contribuir, valga la redundancia, a sus diferentes participantes. Los participantes no son solo los empleados, participantes pueden ser accionistas, proveedores, clientes. Cada miembro que tenga un interés puntual dentro de la organización se considera participante. Y cada participante va a hacer un aporte diferente y va a recibir una contraprestación diferente. Eso tiene que ver con la teoría del equilibrio, ¿sí? Después otro concepto muy importante, que es el concepto ligado muy íntimamente con el concepto de autoridad, es el de influencia organizativa, que ya lo desarrollamos un montón, creo, hoy. ¿Fui muy rápido? ¿Me olvidé de algo? Estoy tratando de llegar con los tiempos para que ustedes tengan por lo menos un pantallazo general de los temas principales. Pero ustedes díganme si necesitan ejemplos, si vamos muy rápido, si quieren repasar algún concepto. En relación a este punto de la teoría de la organización, subimos el resumen de todo lo que fue la ejercitación colaborativa en este caso. Recuerden que estaba el caso de Rafael, en donde obviamente cada una de las visiones está también un poco sesgada en un punto por la actividad que les tocó a cada uno de los equipos, pero está bueno porque también está ejemplificado qué se entiende por teoría del equilibrio en el caso, si existe o no equilibrio justamente en esa situación, cómo se comportan a través de la teoría del conflicto, si hay un conflicto individual, organizacional, cómo toma las decisiones en relación a la racionalidad limitada, como que también eso le serviría a modo de ejemplo y de repaso. Y de hecho tiene algunas correcciones el documento, así que está bueno que lo miren, porque para aclarar algunos conceptos hicimos algunas correcciones en cuanto a qué se considera racionalidad limitada o qué se considera conflicto o influencia dentro del caso ejemplo. Así que está bueno que lo puedan rever. Ustedes díganme si seguimos, si nos quedamos. Si voy pidiendo empanadas para todos. La corrección está dentro de armamos un documento general con los 5 grupos, ¿serán 5, no eran? ¿O 4? 5. Hay un documento colaborativo donde resume las conclusiones de todos, así ustedes las pueden ver todas juntas y les sirve para estudiar, y está dentro de la parte de donde subimos nuestro trabajo individual de la comisión 15 en el área de trabajo en clase. Bueno, ahí está subido, lo subimos hoy a la tarde. Así que eso lo pueden revisar. Está como, las correcciones están como comentarios dentro del documento. Sí, igual que fuimos muy bien, obviamente que el tema es ese, la complejidad está en poder relacionar el concepto teórico y situarse en un caso específico y poder distinguir, en este caso, por ejemplo, cómo fue el proceso decisorio, el análisis de alternativas, ¿sí? La valoración de las alternativas, llegar a una decisión. La idea era que puedan hacer ese tipo de relación y Fátima fue poniendo comentarios para terminar de cerrar esos temas que quedaban flojos en sus respuestas. Pero en reglas generales trabajaron bien. Estaría muy bueno que obviamente lo lean, seguro. Y llegamos a la teoría de los sistemas. Último tema antes del parcial. La teoría de los sistemas es una teoría hiperintegrativa, porque ni siquiera viene de la ciencia o del área de la administración, o sea, es una teoría integrativa de muchas ciencias. Entonces esto de formal e informal incluso hasta nos queda corto, ¿no? Porque o sea, es una teoría
mucho más amplia, que se aplica a un montón de ramas diferentes del conocimiento, ¿no? De hecho, de alguna manera trata de desdibujar o de dejar en evidencia que las diferentes ciencias no son más que constructos sociales y que en líneas generales se dan ciertos modelos de pensamiento que se repiten, más allá de que los elementos del sistema puedan variar, la conformación general del sistema suele funcionar de manera similar independientemente del área del conocimiento que estemos analizando. ¿Sí? Cuando hablamos por acá de el enfoque, dentro del enfoque, bueno, podemos decir que se enfoca en el ambiente, se enfoca en la tecnología, se enfoca en la competitividad. ¿Sí? La tecnología, porque como dijeron, surge de la cibernética, de algún punto hay muchos conceptos que vienen de esa área de estudio. Del ambiente, es muy importante el concepto de ambiente y el concepto de interdependencia dentro del concepto sistémico, y la competitividad quiere decir el cumplimiento de objetivos, ¿no? Por parte de las organizaciones con un enfoque expansionista, es decir, este enfoque expansionista, que ya hablamos hoy un poquito, cuando empezamos a hablar de Taylor, y bueno, y la contracara del enfoque sistémico, que hablamos de Taylor que tenía un enfoque reduccionista y que iba del todo, o de las partes al todo. El enfoque sistémico es un enfoque expansionista que va del todo hacia las partes, que reconoce la interdependencia y que reconoce la existencia de subsistemas y suprasistemas. Es decir, que los sistemas abiertos se van interrelacionando entre sí, y esta interacción con el entorno hace, y esta interdependencia hace que, como hablábamos con la escuela estructuralista, que un poco nos introduce en este concepto sistémico, un cambio en alguno de los elementos pueda producir un cambio en la totalidad de los elementos, o del funcionamiento, no en la totalidad, sino en el funcionamiento general del sistema. Entonces, en esta escuela es muy importante que podamos determinar qué es un sistema, qué tipos de sistema existen, sistemas abiertos, sistemas cerrados, que tiene que ver con esta interacción con el ambiente, los parámetros de los sistemas, qué es una entrada, qué es un proceso, qué es la salida, qué es la retroalimentación, qué tipo de retroalimentación existe, positiva, negativa, de círculo virtuoso, de círculo vicioso, ¿sí? En la influencia del contexto y cómo operan las organizaciones como sistemas. 10 minutos, ¿cómo pasa el tiempo? Por Increíble. favor, cuando uno repasa. Increíble. Sí, les voy a compartir porque había una pregunta interesante en el simulacro. Lo que tiene de bueno es que el cuadro está súper completo, salvo esos pequeños detalles de las escuelas clásicas que agregarías y el tema de autoridad que quizás deberían completar para identificar un poco esto de qué tipo de autoridad reflejaba cada una de las escuelas, pero después en reglas generales está súper completo. Y es una forma, como hablábamos la otra vez, de ordenar un poco las ideas y los conocimientos, porque a veces están, pero no está la relación directa con la escuela y con el pensador, ¿no? Así que aprovechen esto que está armado, que lo armaron entre todos, y sobre eso empiecen a reforzar los contenidos y los conocimientos. Bueno, acá, nada, les quería mostrar esta pregunta del simulacro que también estuvo bastante conflictiva ahí en cuanto a que preguntaba qué significa que los elementos de un sistema estén dinámicamente relacionados. La respuesta correcta era que reaccionan globalmente, que es esto que hablábamos hoy, y un cambio en alguno de ellos afecta a los demás. Pero esta era una de las opciones que estaba ahí media trampa también, que decía que reaccionen individualmente pero de manera coordinada. En realidad la trampa es esto de la reacción individual, o sea, lo que busca el enfoque sistémico es un análisis global y no individual, no de las partes sino del todo, ¿sí? Eso también lo quería aclarar porque es uno de los puntos que generó más respuestas ahí incorrectas en el simulacro, como para reforzarlo.
¿Dudas? Hablen ahora o callen para siempre. Paola nos dice si pueden hacer un recorrido de la evolución del concepto de autoridad en el tiempo. Bueno, vamos a hacerlo. A ver, vamos a hacerlo entre todos. Entonces hablamos que al principio el concepto de autoridad surge de los enfoques clásicos. Estos enfoques clásicos entendían la autoridad inherente al cargo. Acuérdense, Fayol hablaba, por ejemplo, que autoridad era el derecho de mandar y hacerse obedecer. Es casi un derecho divino, o sea, el que tiene el poder, el que tiene la autoridad del cargo, puede hacer que los otros hagan las cosas por él, de alguna manera. Después, los pensadores humanistas incorporaron la noción de liderazgo, ¿no? Y este concepto más que tiene que ver con la influencia y no tanto con el poder de mandar, sino con la aceptación de alguna manera de la autoridad. Por otro lado, la escuela burocrática entiende la autoridad, que la autoridad emana de las leyes, las reglas que van normando el funcionamiento de las organizaciones. La teoría estructuralista, la teoría del comportamiento, incluyen una noción de autoridad ligada al concepto de influencia organizativa. Es decir, dan vuelta el concepto de autoridad. La autoridad es vista de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Puede actuar por dentro de la estructura, puede actuar por fuera de la estructura, y tiene que ver con la aceptación, porque el hombre es un hombre racional, la racionalidad en el centro, en el eje. El hombre es un hombre racional, y como hombre racional toma decisiones basadas en el raciocinio, en su racionalidad limitada, y va a aceptar la influencia porque considera que la orden es justa, ¿sí? O está enmarcada dentro de determinados estándares que hacen que acate determinada orden, que esa influencia sea recíproca, ¿sí? Muy buen trabajo el del cuadro, me gustó mucho. Yo les había traído un juego, pero ya son las 10 de la noche, así que no sé si quieren hacer el juego o quieren que se los deje en Classroom para que jueguen y entre ustedes y vayan practicando, porque el juego eran preguntas de la materia, o sea, no era tan azaroso. Classroom. Classroom, sí. Ahora. Bueno, lo que tiene de bueno es que si no hacen trampa también es una forma de autoevaluarse, porque ya llega un momento que uno es como que estudia sobre lo mismo. Estudien y déjenlo como para esas cosas que de última instancia son los temas que tienen que reforzar. Y tienen la opción de preguntar por Classroom de acá al viernes, ¿no? ¿El cuadro lo terminamos nosotros? Pregunta Damián. ¿Querés terminarlo, Damián? Ahí va a hablar, Ocupa creo. un poco del tiempo, dicen. Ah, no, igual quedaba ese tema, ¿no, Fati? Que habías planteado al principio, que Y quedaría algunos agregar. pequeños cambios. No, yo se los preparo el cuadro. Yo se los preparo y se los subimos. Le subimos el cuadro con el juego, las dos cosas juntas, y para ordenarnos y no tener que andar viendo 1000 foros, traten de canalizar las consultas por esa publicación. O sea, vamos a publicarles el cuadro colaborativo y el juego de repaso para que ustedes puedan repasar y tener preguntas disparadoras para hacerse entre ustedes. Y cualquier duda que tengan de cualquier tema de la materia, nos preguntan a través de esa publicación. Así no tenemos que andar recorriendo todos los foros y no corremos el riesgo de que se nos escape algo. No hablamos de pymes. Pymes entra en el parcial. No hablamos, me estoy acordando ahora, porque como basamos el cuadro en las escuelas, nos quedó afuera pymes, si bien lo tocamos medio como de costado cuando hablamos de algunas escuelas. Es importante que entiendan las ventajas, las desventajas, ¿sí?, de las pymes, cómo las describimos, o sea, qué es una Características. pyme y qué no es una pyme, qué es una empresa familiar y qué no es una empresa familiar. Sí, eso es importante. También un poco en el teletrabajo, ¿no? Porque es algo muy actual. Entonces, las ventajas, las desventajas de aplicar teletrabajo en las pymes,
¿sí? Todas esas cuestiones, reléanlas. Sí, vale la aclaración, igual estaba dentro de lo que son las reglas y toda la descripción de lo que es la primera parte, o sea, les iba a saltar también cuando lean qué se está evaluando, cuáles son los contenidos y nada, y los temas de la primera parte del parcial. Pero bueno, ante la duda vamos a estar respondiendo respecto de las reglas, todas las consultas, como dice Fati, las canalizamos en lo que suba ahora del resumen colaborativo y el juego de repaso, ¿sí? Con preguntas y respuestas. En el parcial, ¿qué tiempo tenemos? Preguntan Fati en el chat. Les va a alcanzar y les va a sobrar. Más con todo lo que estudiaron, mira, les va a sobrar tiempo. 1 hora, preguntame, en 45. Van a tener exactamente el doble de tiempo que tardé yo en hacerlo. No sé si eso... ¿Cómo es el ingreso para el parcial? Preguntan. Vamos a entrar a Zoom, como en el simulacro, y vamos a completar un formulario donde demos consentimiento para poder hacer el parcial. Esa va a ser nuestra asistencia. Los que no tengan cámara lo van a tener que dejar asentado en ese formulario. Vamos a estar grabando el Zoom, tal como hicimos en el simulacro, y vamos a entrar 7:30, y cerca de las 8, entre que controlemos que estén todos en lista, le asignemos el tema, va a haber varios temas también, les asignemos el tema y demás, cerca de las 8 les vamos a estar habilitando el formulario, ¿sí? Para que lo puedan hacer. Ya le cambian las caras, no se pongan nada, relájense, estudien lo más que puedan, pregunten, y no pongan esa cara de pánico. Bueno, sepan que nosotras vamos a estar acá para lo que necesiten, y bueno, nada, les queda estudiar y vienen muy bien, así que enfóquense en los ejemplos, enfóquense en estas cuestiones macro de entender cómo operaban estos modelos de pensamiento, cómo operan en la actualidad estos modelos de pensamiento, y bueno, y cualquier duda nos consultan. Acá pregunta Fati si es oral o escrito que no estuvieron en el simulacro. Es escrito. Es escrito, sí, eso a través de un formulario. Eso también está en las normas, ¿eh? Lean todo. Lean las normas. Igual Es estamos, escrito, sepan que estamos. Para responder cualquier cosa estamos, pero sí, la idea es que las lean. Vamos a chequear que estén todos en la lista, eso sí, el que no esté en el listado no puede rendir el parcial. Eso es importante que lo sepan. Igual todos los que estuvieron acá no tuvieron problemas con ese tema, pero por las dudas lo aclaramos, ¿sí? Y sí lo aclaraste al principio, por si alguien